Así estamos con nuestro texto clave, el versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8, dice así la palabra de Dios: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Y nos hemos concentrado en esta frase y estamos viendo cómo la Escritura nos llama a este constante autoexamen a la luz de la verdad, nos llama a examinar las intenciones de nuestro corazón, la forma en que nos conducimos, que no sea ni con rencor ni con hipocresía, sino que podamos no ser de tropiezo para los demás, perdonar de corazón como el Señor nos ha enseñado. Vimos también que hay que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, y el cuidado empieza por nuestro propio corazón, en el examen a la luz de la verdad, y poder así considerar la verdad como es. Entonces vamos a poder tener también cuidado de la doctrina y así poder ser de ayuda para los otros, ¿no? Para aquellos que oyen, para que los que escuchan, para los que obedecen, para que la iglesia pueda darle la gloria a Dios en Cristo, y andando en santidad también quede de manifiesto aquellos que son engañadores, anticristos, aquellos que no están andando conforme a la verdad y al amor, que es lo que hemos visto en la segunda epístola de Juan. Ahora, estamos ya hace unos mensajes, este sería el quinto, en el capítulo 20 de Hechos, y ahí también estamos viendo cómo se llama a mirar por nosotros mismos, en una forma diferente, pero igual de útil y provechosa para nuestras almas, ¿no? Nos manda a hacer esta tarea en una forma constante, y recuerden que vimos que fuimos salvados para ser siervos de Dios, todos por igual, para ser siervos de la justicia, para ser siervos de Cristo, para ser esclavos de Él. Éramos esclavos del pecado, de la muerte, de Satanás. Cristo nos libró por precio, nos compró para que seamos de Él, y ahora que somos de Él, vamos a decirlo así, hemos cambiado de dueño. Ahora Él es nuestro dueño, nada de lo que tenemos es nuestro, cuerpo y espíritu es del Señor, y eso es lo que el salmista dice: en tus manos están mis tiempos, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, y aquí estoy como siervo para hacer tu voluntad. Entonces esa es la condición de todos los hijos de Dios salvados por gracia. Como me gusta decir hace muchos años, el siervo no tiene agenda propia. No tiene agenda propia. La agenda del siervo es la agenda de su Señor. Es la voluntad de su Señor. Esa es la agenda del siervo, ¿no? Y el siervo a veces hace planes, pero el Señor dispone otra cosa, y esos planes no es que se ven frustrados, sino que son encaminados para aquello que va a dar mayor gloria a nuestro Señor, y nosotros nos gozamos en eso. ¿Por qué? Porque somos siervos y estamos buscando que nuestro Señor sea honrado y glorificado. Amén. En ese sentido es que lo decimos. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cómo fuimos comprados? ¿Con qué precio? ¿Con cosas corruptibles como oro o plata? No, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que costó nuestra salvación. Antes de hacerse cualquier planteo en cuanto a los derechos que uno puede tener, tiene que pensar que si hoy tiene vida es nada más que porque el Dios de toda gloria dio su vida en la cruz del Calvario. Ese ha sido el precio que Dios pagó para que seamos de Él. Si eso no es suficiente, si eso no conmueve lo más íntimo de nuestras entrañas, si eso no cambia nuestra forma de pensar y de vivir, no hay nada más que lo pueda hacer. No es una cuestión de convencimiento, de práctica, de hábito. Si Cristo no es suficiente para que uno decida de corazón darle la gloria a Dios haciendo su voluntad, no hay nada más. Examine su corazón para ver si realmente valora el sacrificio de Cristo. Eso es lo que debemos examinar. A ver si realmente valoramos el sacrificio de Cristo. Nosotros no estamos con el Señor por lo que Él nos puede dar. No estamos con el Señor porque nos prometió el cielo o porque nos va a dar una vida mejor. Estamos con Él porque Él en su soberana gracia así lo quiso
y según su beneplácito nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo y sin mérito alguno en nosotros, vino, pagó en la cruz el precio, habiendo sido inmolado antes de la fundación del mundo, pagó en la cruz el precio y nos llamó por el Evangelio para que en esa nueva vida sepamos que somos de Él y no nuestros. Amén. Siervos. Esa es la mejor definición para un hijo de Dios. Nuestra salvación costó el valor de toda la existencia, o sea, Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios mismo se dio para redimirnos de toda iniquidad y que seamos su pueblo, un pueblo propio, celoso de buenas obras, como nos enseña también Tito capítulo 2. Entonces, ese amor tan grande, mis hermanos, ese amor infinito, unilateral, y digo unilateral porque nunca dependió ni de lo que nosotros éramos ni de lo que nosotros hacíamos. Es más, Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él ama porque Él es amor y nos extendió ese amor tan grande y lo mostró en la obra de Cristo. Si ese amor tan grande no nos constriñe a vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros, entonces nuestro problema no es ni con la iglesia, ni con la Biblia, ni con los hermanos, ni con las denominaciones. Nuestro problema es con Dios. Y si nosotros vemos ese amor tan grande, el cual también somos llamados a conocer en toda su dimensión. Por ejemplo, Pablo ora por eso, por los hermanos en Éfeso, en Efesios capítulo 3, que podamos conocer toda la plenitud del amor de Dios, que podamos arraigarnos, que podamos poner los fundamentos en ese amor, lo más profundamente que podamos en esta vida y por la gracia de Dios. Si ese amor no es suficiente, entonces nuestro problema es con Dios y por medio de ese conocimiento del amor nosotros debemos vivir para Él. ¿Cómo? Enderezando todas nuestras veredas que están torcidas por naturaleza, enderezándolas con la verdad del Evangelio para darle así la gloria de vida a su nombre. Amén. Esto es la base, mis hermanos. Esto es lo básico para una vida cristiana. Esto es fundamental y elemental. Es sobre donde debe estar toda edificada nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que estar edificada en esos fundamentos. Si esos fundamentos no están firmes, todo lo que pongamos encima se va a caer. Si queremos edificar, pero al mismo tiempo queremos seguir haciendo lo que queremos, cómo queremos y cuándo queremos, se va a caer todo abajo. Ese es el fundamento, hermanos, esa es la roca, y ahí tenemos que edificar. Entonces, una vez más, pensando en 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos, y aquí Hechos 20-28, que es el texto que nos va a tocar hoy, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño de Dios, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que Dios el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a ver cómo la verdad desnuda un camino perverso, una vez más, el valor de nuestra salvación, y vamos a rogar a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve y a no olvidarnos, hermanos, a quién pertenecemos y qué fue lo que costó. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por Jesús, por su obra redentora. Gracias por ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, que quitó el pecado de en medio, que cubrió toda nuestra maldad, que nos redimió de toda iniquidad, que nos ha llevado a ser tuyos, tus siervos, pero también tu familia, tus hijos, tus conciudadanos, tus embajadores, tus heraldos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por todas las promesas que nos has dado por pura gracia, no para que nos quedemos contigo ni porque las merezcamos, sino porque tú eres totalmente lleno de gracia, desbordante de gracia, y así lo has manifestado para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque en Cristo está todo completo y nosotros estamos completos en Él. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, a ver tu palabra como tú la ves. Ayúdanos, Señor,
a vivir de tal forma que traigamos gloria a tu nombre. Que no olvidemos a cada paso de nuestra vida el precio de nuestra salvación, a quién pertenecemos y por qué todavía estamos acá. Gracias, Señor, por todo. Dame sabiduría de lo alto y ayúdame a ser fiel a tu mensaje. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Hasta aquí hemos visto el modelo de siervo, ¿no? El modelo de siervo es el Señor Jesús, es el Señor Jesucristo. Él es el modelo de siervo, Él es el ejemplo a seguir, Él es el molde en el que todos tenemos que entrar. No hay otro molde, no hay otra forma. De hecho, todos vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y no estamos hablando, mis hermanos, siempre recuerde esto, de la apariencia externa. No es que un día todos van a ser lindos como yo, ni todos vamos a ser tan feos como... No lo voy a decir. No se trata de la apariencia externa, mis hermanos. Se trata del carácter de Dios. Se trata de ser y llevar la imagen de Cristo. Que aún, a pesar de las diferencias que hay entre nosotros exteriormente, y también esas diferencias de circunstancias, de sociedad, y ahora me refiero no solamente a los que estamos aquí presentes, sino al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Diferencias de cultura y de todas las cosas. En cada lugar, en cada circunstancia, en cada situación, lo que se tiene que ver en la iglesia de Cristo es a Cristo. Ese es el punto. Y a Él vamos a ser todos conformados. Entonces, Él es el modelo y a Él tenemos que mirar constantemente. Tenemos que contemplar a nuestro Señor. Vimos en el testimonio de Pablo en este pasaje las características de un siervo que a la vez las encontramos en la vida de Cristo. Y fuimos haciendo ese paralelo, ¿no? Veíamos una característica y veíamos cómo Cristo ya lo había hecho antes. Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no hizo. Y eso es maravilloso porque Él podría estar sentado en el trono y decir, miren, hagan lo que yo les digo porque es así y se acabó. Pero no, nuestro Señor, lleno de gracia, de amor y de misericordia, vino a hacer lo que nosotros no podíamos y a decirnos, ven, así es como se le da la gloria a Dios. Así es como se sirve a Dios. Esto es obedecer a Dios. Esto es alimentarse de la voluntad de Dios y ponerla por obra para cumplir el propósito para el cual hemos sido enviados. Como el Padre me envió, así los envío yo, le dijo el Señor a sus discípulos. Y sopló el Espíritu, ¿verdad? Para que ellos pudieran entender. Y nosotros estamos en la misma condición, hermanos, en la misma situación. Somos enviados a este mundo para hacer luz en este mundo, para hacer sal en este mundo, para anunciar el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito. Y se nos ha dado el Espíritu para que podamos ver las cosas como Él las ve, para que podamos comprender la verdad, para que podamos hacer las cosas a la luz de la verdad. Y gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios por el Espíritu Santo, el otro Consolador igual a Él. Y como dice este pasaje precioso, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo, como Dios mismo, morando en nosotros, el Padre y el Hijo morando en nosotros. Entonces, Él nos envió a esta tarea de dar testimonio de Él. Esa es nuestra tarea en este mundo, dar testimonio de Cristo, con nuestras vidas, con nuestras palabras, aprovechando cada oportunidad para redimir bien el tiempo, porque los días son malos, y en cada oportunidad mostrar el carácter de Cristo. Y así, anunciando el Evangelio en hechos y en palabras, aquellos que el Señor ha de salvar, vengan a Cristo, vengan a la comunión en el cuerpo de Cristo, a la comunión con Dios, a la comunión con la iglesia, y que también les sirvan para seguir dando testimonio de Cristo a todo este mundo que está en tinieblas. Entonces, cada una de las cosas que destacamos aquí en el servicio de Pablo, las vemos también en la vida y obra de Cristo. Jesús es el hombre perfecto. No solamente es Dios, Él vivió acá como hombre, 100% hombre. Y como hombre Él fue
perfecto. Él sirvió en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida, mis hermanos, es un camino sin manchas. No podemos encontrar una mancha en el camino de Cristo. No podemos encontrar un tropiezo en el camino de Cristo. No podemos encontrar algo en lo que Cristo haya fallado o en lo que Cristo no haya hecho la voluntad del Padre. Y ese camino sin manchas de Cristo nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Para que nosotros sigamos sus pisadas. Jesús le dio la gloria a Dios en todo su vivir. En las circunstancias favorables, si es que encontramos algunas, y creo que por la gracia de Dios en nuestra vida, la mayoría de las veces tenemos circunstancias favorables. No tenemos una oposición tan fuerte ni problemas tan graves que sean para luchar hasta la sangre contra el pecado, ¿verdad? No lo vivimos así. Pero Cristo tuvo circunstancias favorables y honró a Dios, y tuvo más circunstancias desfavorables y también honró a Dios, mostrándonos a nosotros que es posible honrar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de siervo. ¿Por qué? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, o sea, haciendo lo que Dios manda, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer como cristianos que como delincuentes. Es mejor padecer por hacer lo que Dios manda que padecer por las consecuencias de nuestro propio pecado. Así lo presenta 1 de Pedro 3:17, y en el 18 nos da el ejemplo de Cristo, porque dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él padeció porque era la voluntad de Dios que padeciera. Y padeció haciendo el bien hasta la muerte y muerte de cruz, para quitar el pecado del medio. Él, siendo justo, fue por nosotros injustos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esa forma quitó el pecado del medio y le dio la gloria al Padre. Ese es nuestro ejemplo, mis hermanos. El ejemplo de Jesús como siervo es perfecto. ¿Por qué? Porque aunque Él era hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos a Cristo en su vida, en medio de las circunstancias desfavorables, teniendo la victoria sobre el pecado una y otra vez. La victoria sobre las tentaciones una y otra vez. Y por eso puede socorrernos como nuestro sumo sacerdote ante el trono de la gracia de Dios. Porque Él sabe cómo librar a los piadosos de las tentaciones. Él sabe cómo cuidar a los justos de las tentaciones. Sabe cómo un justo puede vencer las tentaciones. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata nuestra batalla. De los deseos carnales que batallan contra el alma. Y como dice también Pedro 2:11, absteneos de los deseos carnales en toda vuestra manera de vivir, para que ese testimonio entre los gentiles sea luz, sea un anuncio de Cristo, un anuncio de sus virtudes, para que en lo que murmuren de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hoy por ahí nos ven haciendo la voluntad de Dios y dicen: este está loco, este es un tonto, mirá, está dejando todos sus sueños, sus proyectos, sus planes por hacer las cosas como Dios manda. Cuando alguien está haciendo lo que Dios manda y otra persona habla de esa manera, lo que quiere decir claramente es que esa persona o no conoce a Dios o no le interesa discernir la voluntad de Dios, y lo que está haciendo es blasfemar contra el Espíritu Santo que obra en ese Hijo de Dios, que está poniendo por obra solamente por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo en Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Está haciendo eso para glorificar a Dios y el otro no lo puede ver. Entonces se queja, habla en contra, les parece cosa extraña, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en el día de la visitación, esa murmuración va a dar gloria a Dios. Y el día de la visitación puede ser el día que esa misma persona conozca al Señor y entonces los ojos le sean abiertos, el velo sea quitado, puedan ver la verdad por primera vez y digan, gloria a Dios, estaba honrando a Dios, la gloria sea para Dios. O en el día del juicio final, cuando ellos en su obstinación y en su empecinamiento contra todos los cristianos sean condenados eternamente y lo único que puedan decir es, Jesucristo es el Señor. Y era el Señor de ellos, por eso no están en ese mismo lugar. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y tomó su cruz diciendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú, no mi voluntad, sino la tuya. Él es el ejemplo perfecto de un siervo de Dios. Por esto, mis hermanos, por este ejemplo, por la obra de Cristo, los cristianos, los pequeños Cristos, los seguidores de Cristo, los discípulos, lo debemos imitar para darle así la gloria al Padre como Cristo se la dio. Hermanos, eso es lo que hizo Pablo en su paso por Éfeso. El relato que tenemos aquí en Hechos 20 es el paso de Pablo por Éfeso. Tal vez hasta podríamos hacerlo extensivo a todos los lugares que visitó Pablo. Pero siendo honestos con el texto, este es el testimonio que él puede dar en su paso por Éfeso. Los hermanos de Éfeso podían dar testimonio de que estas cosas habían sido así. También hace esto él con los hermanos en Tesalónica, también lo hace con los hermanos en Corinto, y podemos ver una similitud en los testimonios. Cuando Pablo les dice, aún con los de Galacia, cuando Pablo les dice, ¿esto es así o no? ¿Viví así o no? Hermanos, qué precioso es que uno pueda decir, como algún día también dijo Samuel delante de todo el pueblo cuando vinieron a acusarlo por sus hijos, y él les dijo, ¿alguna vez tomé algo de alguno de ustedes? ¿Alguna vez hice algo que no tenía que hacer? Díganmelo. Y el silencio domina ese lugar. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Y Dios quiera que ese sea nuestro anhelo también, de poder plantearlo así y decir, hice algo malo, me comporté mal, hice algo que no era acorde a lo que Dios dice, o deshonré al Señor, hice algo, y que pueda haber un silencio de testimonio diciendo, la gloria sea para Dios. Así es. Ese es el testimonio que encontramos de Pablo en Éfeso. Y cuando él comparte esto, él puede hablar con limpia conciencia ante Dios. Con limpia conciencia ante Dios, invoca ese testimonio para llamar a los ancianos a proceder de igual manera. Bueno, ese es el testimonio. Amén, ¿estamos todos de acuerdo? Lo dice ahí a los ancianos. Muy bien. Ya saben cómo se tienen que conducir. Y enseguida lo vamos a ver. Vimos en este pasaje que un siervo es siempre siervo, que es humilde, que es compasivo, que es sufrido, que está siempre dispuesto, que es evangelista por naturaleza, que está guiado por el Espíritu Santo, que está humillado constantemente bajo la poderosa mano de Dios y está echando constantemente toda su ansiedad sobre él, sabiendo que Dios tiene cuidado de él. Vimos que el siervo de Dios es gozoso en Cristo y por la obra de Cristo, que es responsable en cumplir su ministerio. Vimos que un siervo de Dios es un testigo fiel del Evangelio, de la gracia de Dios, que es una persona, es un hermano que procede con convicción, que toma las decisiones por convicciones, no por conveniencias, sino por convicciones. Vimos que un siervo es un heraldo de Dios y que un siervo debe tener las manos limpias de la sangre de aquellos a quienes ministra. ¿Por qué? Porque no se retrae de anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Puede estar tranquilo? Porque puedo decir estas palabras: yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Todo lo que me fue encomendado, encargado, cumplí con mi ministerio y lo anuncié debidamente cuando tenía que hacerlo. Y ese testimonio puede dar al pasar por ahí. Y todos pueden decir, amén, así es. Gracias a Dios por eso. Entonces, al llegar al versículo 28, dice así:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, por tanto, que con el que comienza el texto, obviamente está relacionado con el pasaje anterior, con lo que viene diciendo. Como también en Hebreos 12, cuando dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está haciendo referencia al relato que tenemos en el capítulo 11, ¿verdad? Y acá está haciendo esta misma referencia. Por tanto, después de todo el testimonio que he presentado, después de todo lo que he hablado, ustedes no pueden decir que no lo saben, no pueden decir que no lo vieron y no pueden decir que no se les enseñó. Han tenido delante suyo una línea trazada hacia arriba para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque el camino del justo es hacia arriba, mis hermanos. Y eso es lo que dejó Pablo trazado como testimonio. Un camino hacia arriba, hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Entonces Pablo cumple el mandato de Jesús, que es el soberano de toda la existencia, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Pablo, cumpliendo el mandato de Cristo, el soberano de toda la existencia. Jesús le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan después de la resurrección en el monte en Galilea? Entonces él junta a los 11 y le dice, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ellos estaban atemorizados y dudaban. Y él le dice, miren, saquen fuera toda duda, todo temor. Yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. Y no tengo cualquier potestad, tengo toda potestad. Soy el único, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el texto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras de Cristo. Y eso es lo que ha cumplido Pablo. Pablo fue y les enseñó, después de anunciarles el Evangelio, después de hacerlos discípulos, después de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les enseñó que la palabra de Dios no es para decorar las paredes, sino para ponerla por obra. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, lo que yo les voy a enseñar no es algo para que ustedes digan, qué bonito que habla este hombre, qué linda filosofía de vida que tiene. No, esto es para que ustedes lo escuchen, lo obedezcan y lo pongan por obra. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que hizo Pablo en su testimonio en Éfeso. Eso es lo que él hizo en su ministerio en Éfeso. Dice, les enseñé todo el consejo de Dios, les enseñé las cosas que Cristo enseñó, les enseñé lo que Cristo mandó y les enseñé que no solamente deben saberlo, sino que tienen que vivirlo, tienen que ponerlo por obra. Y así es como deben andar. Entonces Pablo está cumpliendo ese mandato. Ha cumplido ese mandato en Éfeso y hoy cuando pasa por ahí, estando en el puerto de Mileto, él les recuerda estas cosas. Y con esa autoridad de Dios, con esa autoridad de Cristo, dice, yo hice todo lo que tenía que hacer. Entonces ahora, por tanto, vamos, tienen que hacer lo que les fue enseñado. No podés vivir lo que no sabés, no podés enseñar lo que no sabés y no podés enseñar lo que no vivís. Siempre recuérdelo, usted no puede vivir lo que no sabe que tiene que vivir. Entonces hay que enseñarle todas las cosas para que las guarden. Y una vez que lo sabe, ya no es pecado de ignorancia, ya se llama obstinación y rebelión contra el Señor. Cuando uno ya sabe qué es lo que Dios dice que hay que hacer y decide voluntariamente no hacerlo, es rebelión y obstinación contra el Señor. Y usted puede plantear 2 millones de circunstancias posibles para no hacer lo que hay que hacer. Si Cristo hubiera hecho eso, ninguno de nosotros tendríamos redención ni salvación, y Él es el ejemplo a seguir.
Entonces, una vez que se le fueron enseñadas las cosas, las tiene que vivir. Si no lo vive es porque no lo sabe. Y si lo sabe, está revelado. No puede enseñar lo que no sabe. Entonces no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Se pone en posición de maestro y cuando le toca enseñar dice, no, perdón, esta parte no la sé. Esta parte no la estudié. Esta parte no tengo convicciones. Ustedes mírenlo y elijan lo que más les guste. Eso no es un maestro de Cristo. Puede ser una persona que está aprendiendo, pero por eso no puede haber un neófito puesto como pastor en una iglesia. Si es una plantita nueva, déjelo crecer hasta que dé fruto. No lo ponga como pastor. Ese es el punto. Porque si todavía no lo sabe y no lo puede enseñar, entonces no es el tiempo. No es el tiempo. Y mucho menos solo, ¿verdad? Porque después, para no mostrar que no sabe, se tiene que enseñorear de los que están abajo. Si está solo y no quiere mostrar que no sabe, entonces se tiene que enseñorear con dureza de los de abajo. Y al que le viene a reprochar algo, le dice, ahí está la puerta, andá, parate en la vereda de enfrente si querés, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que ya hemos escuchado. Entonces, Pablo lo vivió, lo enseñó con palabras, pero también con sus hechos, con su testimonio. La doctrina de Cristo, mis hermanos, no son palabras muertas, sino que son palabras vivas y eficaces que cumplen la obra para las que han sido enviadas. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y todo lo que estamos hablando se trata de la palabra de Dios. Se trata de la verdad de Dios. La obra de Dios se hace por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de hacer la obra. Es la palabra la que hace la obra, es la palabra la que va hasta lo más profundo del alma, del corazón y discierne todas las cosas para llevarnos a ser convencidos de nuestro propio pecado y para llevarnos al entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Es siempre la palabra, por eso si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces estamos hablando de la palabra. Debe ser enseñada, debe ser vivida. Es muy importante, mis hermanos, el respaldo de la vida para la enseñanza. Es muy importante que haya un testimonio para que la enseñanza sea recibida. A veces uno recibe enseñanza o cosas de personas que no conoce. A veces conoce por nombre, a veces conoce por la fama. Hoy se puede conocer por la fama del internet o por los seguidores, etcétera, etcétera. Pero eso no es el punto para conocer a alguien. El punto para conocer a alguien es en la vida diaria, es en las acciones, es en la comunión, es en el comportamiento, es cuando vienen los problemas y cómo se resuelven, cómo se tratan. Ahí es donde alguien se conoce realmente, no nominalmente, sino realmente. Entonces, muy importante el respaldo de la vida para la enseñanza. No somos ni los ermitaños de Cristo, ni los huraños de Cristo. ¿Sí? No somos ermitaños que nos apartamos de todo y nos ponemos allá en la punta de un monte para orar por todas las almas perdidas hasta que nos pongamos viejos y nos morimos solos en la punta del monte. Ni tampoco somos los huraños de Cristo, que no queremos tener contacto con nadie, que la gente nos molesta, que nos molestan los pecadores, que nos molesta la gente que piensa diferente, que nos molestan los que son de otra denominación, que nos molestan los tontos que no entienden. No somos los huraños de Cristo tampoco, mis hermanos. Somos discípulos de Cristo, de aquel que siendo perfecto y santo y puro, vivió en medio nuestro y con una longanimidad, hermanos, maravillosa, soportó a todos haciendo la voluntad del Padre en medio de toda la oposición que uno pudiera imaginar. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Somos discípulos de Cristo, imitadores, seguidores, hijos y siervos del Dios vivo y verdadero. Y debe verse en nuestras vidas el poder transformador del Evangelio, de la verdad, el poder transformador de Cristo. Se tiene que ver en nuestras vidas. Se tienen que ver los cambios en nuestras vidas.
se tiene que ver que dejamos de ser la otra persona que no conocía a Cristo y que somos una nueva criatura. Se tiene que ver que somos embajadores del cielo. Se tiene que ver en nuestras vidas que somos ciudadanos celestiales, que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Se tiene que ver. Como decimos siempre, no somos del servicio secreto de Jesús, mis hermanos. Somos siervos del Dios vivo y verdadero, y el Padre, el Amo, el Señor, el Adonai, nos dejó aquí para que todos sepamos quién es Él. Se tiene que ver en nuestras vidas. Pablo apela a ese testimonio para llamarlos a examinarse a sí mismos. Él está hablando con los ancianos ahí en Éfeso. Pero esto también es un llamado para nosotros. Nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Es cuando Él dice, por tanto, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice, vean el ejemplo y síganlo. Cuando Él dice, por tanto, dice, vean el ejemplo y síganlo. Y lo mismo es para nosotros. Veamos el ejemplo y tenemos que seguirlo porque estamos siguiendo a Cristo. Como dijo Pablo en Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces avanza, fíjese el versículo 28, no solamente se queda en por tanto, haciendo este llamado al resto, a la porción anterior del texto, sino que dice, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros. Una vez más, hermanos, mirad por vosotros. Como hemos visto en otras porciones de las Escrituras, mirad por vosotros, examínense a ustedes mismos, a la luz de la verdad enseñada, a la luz de la verdad vivida y a la luz de la verdad aprendida. Examínense. ¿Están viviendo como siervos? ¿Están cumpliendo su ministerio, sea cual fuera? Sea cual fuera el ministerio que el Señor le dio. Todos los que estamos aquí, que fuimos redimidos por la gracia de Dios y que la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados, somos ministros de Cristo. En un área o en otra, somos siervos de Cristo. Y todos tenemos la gracia y un ministerio encomendado por el Señor. 1, 2, 3, lo que fuera. En su casa, en la iglesia, donde sea. No es o en su casa o en la iglesia. No, tiene familia en su casa y en la iglesia. No son cosas contrarias, son totalmente compatibles. Dios lo diseñó así. La familia no es incompatible con la iglesia. No, tiene que haber una armonía en la familia cristiana, entre la familia y la iglesia. Una armonía que trae gloria a Dios. No es incompatible. La familia es un medio para darle la gloria a Dios y para manifestar la gracia de Cristo. Están cumpliendo su ministerio, están llevando a cabo responsablemente su propósito. ¿Por qué fuiste puesto donde fuiste puesto? ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees que Dios hace las cosas sin propósito? ¿Crees que el que decretó todas las cosas de antes de la fundación del mundo y en su providencia se asegura de que todas las cosas sean como Él las diseñó? ¿Crees que llegaste a ese punto, en ese lugar, en esa familia, en ese trabajo, en esa escuela, en donde sea, por pura casualidad? No, llegaste ahí porque el Dios de toda gracia tiene un propósito a través de la vida que compró por la sangre de Cristo. ¿Estás cumpliendo ese propósito en el lugar donde Dios te puso? Son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente, mis hermanos. Como dije recién, Pablo hablaba específicamente con los ancianos, pero son preguntas que se extienden a todos los hijos de Dios, donde sea que Dios los haya puesto en el cuerpo de Cristo. Donde sea que Dios nos haya puesto. Otra vez, hermanos, es necesario constantemente examinar el propio corazón a la luz de la verdad para que se manifieste si se ha pervertido nuestro camino. Por eso es necesario el examen, para ver si nos estamos torciendo de la verdad, para ver si nos estamos volviendo regla para nosotros mismos. A veces nos encerramos en nosotros mismos y resulta que de golpe todo el mundo está equivocado, soy el único dueño de la verdad. Y eso es un peligro muy grande, mis hermanos. Y gracias a Dios por Cristo y por la iglesia que Él estableció,
que nos tiene que cuidar justamente de que no nos pase eso, de no volvernos regla para nosotros mismos, de tal forma, como se dice normalmente, que ya no nos entre una bala, ¿verdad? Ya no escuchamos nada, ya no escuchamos a nadie, ya nada, aunque vengan con la palabra, aunque vengan con una verdad, no escuchamos a nadie, porque estamos totalmente enceguecidos en lo nuestro. No nos puede pasar eso, hermano, porque nosotros no somos regla para nosotros mismos. La única regla que hay acá es la verdad. ¿Amén? Esa es la única regla. Es el único lugar a donde hay que ir constantemente. No vaya constantemente a su propio corazón, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. En la tarea, hermanos, específica de los ancianos, no solamente ellos deben velar por sus almas, cuando dice mirad por vosotros mismos, sino que son responsables por la salud espiritual, por el camino de aquellos sobre los que Dios los puso como obispos, como supervisores, como sobreveedores. Y enseguida lo vamos a ver. Es responsabilidad de los ancianos, de los obispos, examinar si el camino de las ovejas es recto ante Dios. Los ancianos puestos por Dios, por el Espíritu Santo, como vemos enseguida, tienen que cumplir ese propósito, porque ellos velan como quienes han de dar cuenta por las almas. Tienen que cumplir ese propósito, tienen que conocer a las ovejas, se tienen que relacionar y tienen que ir y decirles a las ovejas: lo que estás haciendo no es recto delante de Dios, te animo a que dejes esto y a que vivas para la gloria de Dios. Y tienen la autoridad dada por Dios para hacerlo. No es una autoridad que se atribuyen a sí mismos, sino que es una autoridad dada por Dios para edificar, no para destruir, sino para edificar, para cuidar. Tienen que cuidar la grey, tienen que cuidar su propio corazón y a la vez tienen que velar y mirar como sobreveedores, como alguien que está mirando todo por encima, el camino de las ovejas. Y si esa oveja está en peligro o se está yendo del camino, es el encargado de ir y llamarlo para que vuelva al camino con la palabra de Dios. Esa es la tarea que Dios le ha dado. Es la responsabilidad que Dios le ha dado. Si el camino no es recto ante Dios, si no lo es, tienen que reprenderlos con la verdad, llevarlos y llamarlos al arrepentimiento y animarles a dar la gloria a Dios. Si las ovejas se pervierten, que sea por obstinación y rebeldía, no por falta de enseñanza. Si la oveja se pervierte, que sea por la propia obstinación y la propia rebeldía, no porque diga: no me lo enseñaron, a mí nadie me dijo nada. Porque entonces el problema es del otro. Pero Pablo le dice: yo no he reunido a anunciarlos todo el consejo de Dios. Y si tengo que decirles que lo que están haciendo está mal, se lo voy a decir, porque yo me debo a Dios sobre todas las cosas. Y si alguien está ofendiendo a Dios, usted no se preocupe si la persona se ofende con lo que le dice. Dígaselo con amor, dígaselo con la palabra, pero dígaselo. Si la persona se ofende, el problema no es con usted, porque usted, si solamente está repitiendo el mensaje y está diciendo lo que Dios dice, el enojo de esa persona es con Dios. Ahora, si usted reprende al sabio, aumentará el saber. Pero si reprende al necio, se acarreará afrenta, sin ninguna duda. Pero es en ese momento donde se sabe quién es cada quien. Es en ese momento donde se sabe cuál es la naturaleza de cada uno. Entonces, si al final terminan haciendo lo que quieren, bueno, entonces que sea por obstinación y por rebeldía contra Dios. Pero uno puede decir: yo estoy limpio de la sangre, porque yo cumplí mi tarea. Yo hice lo que tenía que hacer. Señor, ten misericordia de esta oveja o de este cabrito, lo que sea. Señor, ten misericordia. No es que no sabe, no es que no se le dijo. Está haciendo lo que quiere. Dios tenga misericordia. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, y los ancianos deben cumplir su responsabilidad para estar limpios de la sangre de ellos. Y hablamos más de esto en la enseñanza anterior, está grabada, está en video, puede mirarlo ahí. De la misma forma, cada hijo de Dios dará cuenta por aquellos que están bajo su responsabilidad. Los padres van a dar cuenta por sus hijos,
pero no por lo que sus hijos hacen, sino por lo que ellos hicieron con su responsabilidad como padres. ¿Saben cuál es el mayor problema hoy en las familias? Que a los padres les duele más la condición de sus hijos que la ofensa constante que sus hijos hacen contra Dios. Entonces lloran por sus hijos, pero no lloran por el nombre de Dios. Y eso es un problema en su relación con Dios. Eso es un problema en su relación con Dios. Porque sus hijos, sus nietos, sus parientes, quien quiera que sean, para usted valen más que Dios. Eso es la traducción de lo que está pasando. Y nosotros somos llamados en el lugar donde Dios nos puso y con la autoridad que Dios nos dio para no permitir que bajo nuestro techo y con nuestros recursos se ofenda a Dios. Y somos responsables de hacerlo así. Si el hijo quiere ser rebelde, ningún problema que lo sea, pero que se busque otro techo afuera de la casa. Si es tan guapo para pararse delante del padre y maltratar al padre, maltratar a la madre y decir yo acá hago lo que quiero, entonces así de guapo que vaya afuera y que se busque dónde vivir y que se sostenga y que haga lo que quiera, pero no bajo un techo donde el padre tiene que darle cuentas al Dios de toda gloria. Y donde la madre también tiene que darle cuentas al Dios de toda gloria. Porque hay hogares donde el padre va y le dice al hijo lo que tiene que hacer y viene la madre y le dice, ay, no seas tan duro. Ay, no le hables así. Ay, mirá si se ofende y no viene más. Hermana, está pecando contra Dios y tiene que arrepentirse. Y tiene que abandonar ese camino porque no es recto delante del Señor. Y no conduce a buen puerto. Usted está ofendiendo al Señor y está faltando a la autoridad que Dios le dio a su esposo. ¿Por qué? Porque usted ama más a sus hijos que a Dios. Y eso no es recto delante del Señor. Debe arrepentirse. Si hay algo que nos tiene que causar dolor, es ver cómo aquellos que están a nuestro cuidado ofenden a Dios. Cómo pisotean el nombre de nuestro Salvador. Porque cuando esta vida pase, cada uno irá a su lugar eternamente. Cada uno irá a su lugar eternamente. Soberanamente. Por gracia. Porque Dios es justo. Y para la alabanza de la gloria de su gracia. Y para la gloria de su justicia. Cada uno irá donde tenga que ir. Y nosotros no lo vamos a cambiar con nuestros sentimientos y emociones en el camino. Por eso debemos ser responsables. Puedes hacer lo que quieras, pero no bajo este techo. Porque este techo me lo dio Dios y me puso a mí como cabeza para ser responsable de lo que pasa acá adentro. No vas a usar ni mi techo ni mis recursos que Dios me ha dado por pura gracia para ofender su nombre. Eso es lo que tiene que hacer un padre. Eso es lo que tiene que hacer alguien que está en autoridad. No creo que es nada más que el pastor, porque fíjese que para llegar a ser pastor, la Biblia dice que gobierna bien su casa, ¿verdad? Y si no empieza en casa, entonces nunca va a poder gobernar la iglesia de Dios. Ese es el punto. Entonces al pastor le tienen que salir todos los hijos perfectos. Creo que está más que obvio que no, ¿no? Pero gobernar bien la casa es tomar las decisiones que hay que tomar para honrar a Dios y cortar con aquello que está mal. Porque Dios es más importante que todo lo demás. Y recuerden lo que dije antes, la familia no tiene conflicto con la iglesia. Acá el conflicto es el pecado, no la familia. El conflicto no son las relaciones familiares. Amamos a nuestra familia en la sangre. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros parientes en la sangre, oramos por ellos y desearíamos ser anatemas si eso los hiciera salvos delante de Dios. Pero nosotros no salvamos a nadie. Es Dios el que hace la obra, la hace por su palabra y la hace cuando Él quiere y como Él quiere y para la gloria de su nombre. Mientras tanto,
nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro ministerio. Si su hijo o su hija se rebela contra Dios y usted le provee el tiempo y los recursos para que lo hagan, usted es culpable ante Dios. No por el pecado de sus hijos, porque ni los padres pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos por el pecado de los padres, sino que es culpable de su propio pecado, de no cumplir con la responsabilidad que Dios le dio. No es culpable del pecado de sus hijos, sino de su pecado como padre, honrando más a sus hijos que a Dios. ¿Se acuerdan cómo le dijo Dios a Elí? Elí le decía a los hijos, cuando los hijos robaban de las ofrendas y se acostaban con las mujeres que venían al templo, Dios le dijo a Elí, ¿sabes cuál es el problema? Que vos honraste más a tus hijos que a Dios. Y eso que Elí, en el mismo pasaje de 1 Samuel 2, les había dicho, ay, hijos, no está bien lo que hacen. Porque si el hombre pecare contra el hombre, bueno, pero si el hombre pecare contra Dios, pero sigan haciendo lo que quieran. ¿Sabe qué? Elí tenía la autoridad de llamar al pueblo, sacar a sus hijos y que los apedreen por blasfemos. Tenía la autoridad para hacer eso, para que no se siga ofendiendo a Dios en la misma casa de Dios. Pero Elí no lo hizo. Y cuando Dios reprende a Elí por medio de Samuel, no lo reprende por el pecado de sus hijos, sino que le dice, ¿sabes cuál es el problema con vos, Elí? Que tus hijos hicieron lo que quisieron y vos, que tenías la autoridad, no los estorbaste. Esa es la palabra que usa. No los estorbaste. Tenías la autoridad y el poder para que tus hijos no hagan lo que se les venga en gana en casa. Y no los estorbaste. Ese era el pecado de Elí. Tenía autoridad como padre y no los estorbó. Entonces, cuando uno ve el versículo 28, recuerden, acá estamos hablando de ancianos, pero lo vemos también en las áreas de nuestra vida, en toda área que Dios nos haya dado como responsable. Sigue diciendo el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nadie está en algún lugar sin la anuencia de Dios. Eso no quiere decir que Dios respalde a todos los que están ocupando un lugar. Pero aunque nosotros no lo entendamos en nuestro limitado entendimiento, aunque nosotros no comprendamos el fin total, esa persona está ahí para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Y cómo eso va a llevarse a cabo? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que este perverso ocupe este lugar? ¿Cómo Dios va a llevar a cabo su propósito? No lo sé. Algún día el rey de Asiria pensaba en conquistar, en destruir, etcétera, etcétera. El rey de Asiria, ¿no? Sí, Isaías 10. Pensaba en conquistar, en destruir. Y Dios ya había anunciado antes con su profeta que lo iba a levantar como vara y báculo de su furor para disciplinar a su pueblo. ¿No es maravilloso? Y uno dice, ¿qué hace ese perverso que viene en contra del pueblo de Dios? Dios está disciplinando a su pueblo. Porque Dios está cumpliendo su propósito eterno por sobre todas las cosas para la gloria de su nombre. Tenemos que tenerlo bien presente, hermano. Bien presente. Y no hacer planteo contra aquellos que ocupan determinados lugares, porque Dios los puso ahí. Si hay alguna autoridad, fue establecida por Dios. Y usted nació en la familia que Dios quería que naciese, porque el único que hace engendrar es Dios. No hay otro que haga engendrar. El único que hace engendrar es Dios. Entonces, ¿por qué está en la familia que está? Porque Dios lo engendró ahí, no en otro lugar, lo engendró ahí. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito eterno. Tiene que tenerlo bien seguro, bien presente, bien firme. Dios pone los ancianos en el rebaño, como dice el texto, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Fíjese que el anciano es parte del rebaño. No dice, Dios pone los ancianos sobre el rebaño. No, dice que Dios pone los ancianos en el rebaño. Porque los ancianos son parte del rebaño. En términos generales hay un solo pastor, es Jesucristo. Los demás cumplimos funciones en su cuerpo. A algunos nos toca una función con cierta responsabilidad, a otros les toca con otra responsabilidad.
pero el pastor es el Señor Jesucristo. Y los demás, el lugar que ocupamos, lo ocupamos por la gracia de Dios, por la providencia de Dios. Pero no estamos sobre el rebaño, sino que somos parte del rebaño, en el rebaño. Fíjense, 1 de Pedro 5, leemos ahí 4 versículos. 1 de Pedro 5 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no debajo, no sobre tampoco, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Dice el texto que está entre vosotros, la grey de Dios que está entre vosotros, le dice a los pastores, a los ancianos, y también los llama pastores, porque el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ancianos pastores. ¿Ve? Lo dice, está hablando de la misma persona. Y dice también que debe ser sin señorío, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tienen que estar dispuestos a servir, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sino porque es el anhelo de dar la gloria a Dios haciendo lo que Dios le mandó. Y así es como deben vivir, o sea, le da a uno del rebaño la tarea específica de pastorear a los demás. Y los demás están de acuerdo porque ven la gracia de Dios en ese que es del rebaño, porque lo conocen, porque ven su testimonio y porque ven que está ministrando en la gracia de Dios como si fuera un pastor, aún antes de que la iglesia lo empiece a llamar pastor. ¿Cómo sabemos que ha sido puesto por el Espíritu Santo? Exactamente de esa manera. Porque el rebaño ve la gracia que le ha sido dada por Dios para cumplir con los requisitos de la verdad que están en la Escritura, y que antes de ser llamado ejercen su don en la iglesia libre, voluntaria y gratuitamente. Y es por eso que los llaman a pastorear. No deben olvidar los pastores, los ancianos, que son un don de Dios para la iglesia. Como dice Efesios 4. Repartió, dio dones a los hombres. De entre todos los que Él redimió, de todo lo que Él rescató, escogió a algunos para capacitarlos en su gracia, para que cumplan la tarea específica de edificar a los santos para la obra del ministerio. Para eso están en ese lugar. Por eso dice el versículo mismo 28 de Hechos 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Ustedes son los encargados de alimentar la iglesia del Señor, de velar por las necesidades espirituales de la iglesia del Señor. No es de ustedes, es del Señor. Entonces, hermanos, aquí en el texto, en el mismo texto encontramos el tercer nombre del mismo oficio. Porque apacentar lleva implícito el título pastor. El término pastor. Lleva implícito el término pastor. Entonces, si ustedes miran el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, a los ancianos le dice, ustedes fueron puestos, en el versículo 28, como obispos. Ancianos, presbúteros, obispos, episcopos y pastores, poimén. Esas son las tres palabras que se usan. Y esto nos da una muestra de que está hablando de la misma persona. Anciano, obispo y pastor. ¿Sí? Anciano, obispo y pastor. El término anciano nos refiere al carácter y la madurez espiritual de la persona en cuestión, del hermano en cuestión. El término obispo nos refiere al papel de guarda o supervisor de las almas en la congregación, en la grey de Dios. El término pastor nos refiere al deber amoroso de cuidar y alimentar la grey de Dios. Entonces, tenemos tres términos
y el mismo oficio. Los tres términos, mis hermanos, son inseparables, no se puede cumplir uno sin el otro. No es que, no, en la iglesia hay obispos y además hay pastores y además hay ancianos. No, el pastor tiene que ser el obispo y el anciano. Los tres términos describen el mismo oficio. Entonces, el pastor es quien decide a qué pastos lleva, a qué ovejas, ¿no? A qué pastos lleva, a qué ovejas. Y sabe que esto es una tarea del pastorado real, del pastorado de ovejas. El pastor lleva las ovejas y sabe que ovejas tienen distintas necesidades y a uno las pone en unos pastos y a otros las pone en otros pastos según la salud de la oveja, para proveerle lo que necesita. Y a algunas las hace abstenerse de alimento si es necesario en un momento determinado. Esa es la tarea de un pastor con ovejas. Y es lo mismo para el pastor en una congregación. Es él quien decide a qué pastos tiene que llevar, a qué ovejas, dependiendo de la salud de la oveja, habiendo examinado personalmente la condición de cada una de las ovejas. ¿Cómo va a hacer esto el pastor si no conoce a las ovejas? No lo puede hacer, por eso necesita la vara y el cayado. Estos términos, hermanos, no aparecen sin razón, sino que son para remarcar la responsabilidad total del anciano, obispo y pastor. Al Pablo llamarlos como ancianos, obispos y pastores, está diciendo: no se olviden lo que ustedes tienen que hacer en la congregación. Usen la madurez espiritual para examinar con el justo juicio de Dios el camino del rebaño y entonces con amor alimenten como sea necesario. Lo repito, usen la madurez espiritual para examinar con el justo juicio de Dios el camino del rebaño y entonces con amor alimenten como sea necesario. Sean responsables con su ministerio. Sé responsable con el ministerio que Dios te dio. Cumplan su ministerio. Y esto va para todos, hermanos. No todos somos pastores, pero todos somos siervos. Cumplan el ministerio que Dios les dio. Cumplan con su propósito según la gracia que han recibido de parte de Dios. Recuerden que el rebaño, la iglesia es del Señor, no de ningún hombre. ¿Por qué? Dice el versículo 28, en el final, la cual Él ganó por su propia sangre. Podríamos hablar horas de esta porción, hermano. Pero creo que todos sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que Él la ganó por su propia sangre. Y hoy hemos hecho varias referencias a eso. La cuestión es qué implica esto. Es la iglesia la cual Jesús compró con su propia sangre, la cual Cristo dio su vida por ella, la cual Jesucristo derramó su sangre para cubrir sus pecados. Él es el dueño de la iglesia. Jesús y solo Jesús es dueño, amo, Señor, cabeza y esposo de la iglesia. No hay otro que cumpla esa función. Ningún hombre puede cumplir esa función. Las iglesias no son la iglesia del pastor fulano, el pastor mengano, el pastor sultano. No, es la iglesia de Cristo, donde por pura gracia hay un hermano llamado tal y tal, que tiene la responsabilidad de velar por las almas en ese lugar para que Dios sea glorificado. Amén. De eso se trata. Ningún hombre, ningún pastor se puede atribuir la iglesia de Cristo. Primero, en forma personal, recuerda que si sos parte del rebaño de la iglesia, es solo por la sangre de Cristo. Esto tiene que mantener a cada uno en su lugar, ¿no? Porque de repente el pastor empieza a pensar que es mejor que los demás hermanos. Y se olvida que aún el hermano que se convirtió ayer costó el mismo precio, la misma sangre, el mismo sacrificio en la misma cruz. Entonces, no hay nadie de menor valor, no hay nadie inferior, no hay nadie que sea de una casta diferente, no hay laicos y pastores, no existe tal cosa. Existe un rebaño. Existen ovejas en ese rebaño, donde Cristo es el pastor. Y los pastores, los hombres como pastores, son auxiliares de Cristo. Tómelo de esa manera. Entonces deben recordar en forma personal que si son parte del rebaño es solo por la sangre de Cristo. Segundo, nos recuerda que al ver y ministrar a los hermanos, a las ovejas, no hay nadie sin importancia porque todos costaron la sangre de Cristo. Yo no sé por qué en algunas iglesias
los que tienen plata son más importantes que los pobres. Si usted sabe, después me lo cuenta. ¿Sí? Después lo hablamos en privado. Pero no entiendo por qué los que tienen buena presencia, los carismáticos, los que tienen dinero, los que tienen posibilidades que otros no tienen, son más atendidos en la iglesia. Debe ser que Cristo ahí derramó una sangre dorada y para los otros una sangre azul. No, hermano. Todos costamos la misma sangre. Somos parte del mismo rebaño. No hay ninguno que sea mejor que el otro. Y las funciones que cumplimos es solamente por la gracia de Dios. Tercero, nos recuerda que servir a cualquiera que está cubierto con la sangre de Cristo, que es la vida de Jesús, cualquiera que esté vestido de la justicia de Cristo como un hijo de Dios, a cualquiera de ellos que nosotros sirvamos, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de los hermanos, a cualquiera de los hermanos que sirvamos, estamos sirviendo a Jesucristo el Señor. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice Jesús en Mateo 25:40. No deben olvidar de quién son, a quién pertenecen y el precio que se pagó por todo el rebaño de Dios. Miren por vosotros, velen por la iglesia, examinen los caminos y manténganse en el camino, porque un pequeño desvío puede terminar en una gran perversión. ¿Qué características tienen los pastores? Los ancianos, los obispos, las que ve acá, las de siervo, las de Cristo. Eso es lo que los lleva a ocupar el lugar que Dios les dio, porque Dios no solamente les dio el lugar, sino que les dio la gracia, no solo para que lleguen ahí, sino también para que se mantengan ahí para la gloria de Dios. Y nosotros debemos velar por eso. Y como iglesia debemos velar por eso. Debemos velar por aquellos que Dios nos ha dado en su gracia. Debemos hacerlo porque, ¿saben qué? Tenemos que hacerles de contraparte para decirle: hey, pastor, se está equivocando. Este no es el camino. Pastor, se está equivocando. Lo que dijo no está bien. Lo que hizo no está bien. Pastor, por favor, déjelo. ¿Sabe qué? Gloria a Dios por los hermanos que nos hablan así. Gloria a Dios por aquellos que vienen cuando lo necesitamos y nos dicen: lo que estás haciendo no es agradable a Dios. Gloria a Dios. No podemos ser pedantes y orgullosos. Algún día Dios, para refrenar la locura del profeta, tuvo que hablarle con un burro. ¿Cuánto más amor hay en que un hermano comprado por la sangre de Cristo venga a hablarnos también para cuidarnos? Y debemos ver a la luz de la verdad que si alguien que se llama a sí mismo pastor no anda en este camino y se ha pervertido, entonces Cristo no está reinando en ese lugar. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de ese pastor. Usted debe buscar una iglesia que sea de Cristo, no de tal o cual pastor. Amén. La verdad, hermanos, desnuda un camino perverso. Miremos por nosotros mismos, examinémonos a la luz de la verdad y démosle la gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias por su muerte sustituta. Gracias porque Él llevó la ira por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Gracias porque le levantaste de los muertos para mostrar que esa era tu voluntad. Y hoy exhibe su justicia, sentándolo en el trono
y vistiendo a tu iglesia con su justicia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo, por ese ejemplo tan fiel, por tu palabra que nos enseña quién es Él, cómo es y cómo agradarle. Te ruego, mi Padre, que nos ayudes a honrarte y darte la gloria en todo, a examinar nuestros caminos y a hacer las cosas conforme a la verdad y no conforme a nuestras propias ideas. Padre, edifica tu iglesia y salva a los que no te conocen. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.